¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. A ver, tenemos una nota que la vamos a ver junto con el entrevistado porque toca el mismo tema y que tiene que ver con lo que ha estado ocurriendo como noticia de fuerza en las últimas horas en torno a estas situaciones de lobby, donde una persona que está inscrito como lobista, Pablo Salaquet, ha tenido contactos y ha pedido reuniones con una serie de ministros y personeros de gobierno sin que esto se informara, como existe una ley para poder hacerlo. El gobierno ha dicho de que las conversaciones no constituían en realidad situaciones de lobby, cosa que yo lo dije ayer en Tolerancia Cero. Me parece que es pedirle a la ciudadanía un acto de fe. ¿Por qué tenemos que creer que no calificaban como situaciones de lobby cuando se están pidiendo exprofeso con ministros para conversar de temas que tienen que ver con influencia eventuales en materia legislativa o en materia de otras cosas? Bueno, vamos a conversar, además de ver esta nota, con nuestro entrevistado principal, que lo presento en un momento. En el análisis internacional vamos a hablar de Peregrine. Peregrine es un intento de la NASA por recomponer la supremacía de Estados Unidos en torno a la Luna. Y iba a ir con un cohete muy especial y que estaba lleno de expectativas, pero el primer intento aparentemente fracasó y dieron cuenta de eso. Ya a Raúl, que le encanta todo lo espacial, Raúl Sor nos va a contar sobre el fracaso, por lo menos hasta ahora, del proyecto Peregrine. Y vamos a conversar hoy día con Eduardo Engels, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, además director del Centro de Estudios Espacio Público. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros acá. Gracias a ti, Fernando, por la invitación. Bueno, ustedes en Espacio Público, Eduardo, han tocado muchas veces los temas que tienen que ver con cosas delicadas, en lo que tiene que ver con manejo de influencias, con intentos, incluso la parte de corrupción en un momento dado. Han hecho una situación bien interesante asociando políticas públicas con cosas prácticas, como fue lo que ustedes hicieron en torno a todo el proceso de vacunación, con las epidemias y todo lo demás. Y tú siempre has tocado mucho el tema de cuándo la política puede ser una cosa casi más que un trabajo de gobierno. A veces es un trabajo de grupos y de grupos que tienen intereses creados y que tienen intereses precisos y que hay que fomentar de alguna manera que se generen legislaciones o se generen determinadas cosas, y a eso se le llama históricamente en todo el hemisferio occidental lobby. Y nosotros ya tenemos una ley de lobby. ¿Cómo has visto esto que ha estado pasando hasta ahora, Eduardo Engels? A ver, cuando hay este tipo de situaciones polémicas en torno a un tema de transparencia, de probidad, digamos, lo primero, y lo que estamos desde fin de diciembre, es que van apareciendo un montón de situaciones relacionadas con reuniones, un debate, una discusión, si estas debieron o no registrarse, y el hecho de no se hayan registrado, si eso constituye o no una falta, ¿no es cierto? Esa es la discusión en que estamos en este momento y que vamos a comentar, estoy seguro, con cuidado. Pero también viene el tema posterior, que es esta ley en Chile lleva 10 años. El 2014, cuando legisló Chile y entró en vigencia la ley de lobby, eran muy pocos los países que tenían algo así. Eran 15, 14, algo así. Y aún hoy en día tampoco son tantos, digamos, menos de 40. Y por lo tanto es una buena oportunidad también a partir de esto y en un par de semanas más seguramente, cuando decante la parte de los escándalos que salen día a día y que uno va discutiendo, es perfeccionar y mejorar esta ley, evaluarla, aprovechar esta situación, porque este tipo de temas, si no son noticias, no son temas tampoco legislativos, porque es un tema que incomoda al poder en general y que no hay mucho incentivo para legislar, pero después de este tipo de situación muchas veces se abre una ventana de oportunidad para mejorarla. En la Comisión Anticorrupción, que tuvo el honor de presidir en 2015, no abordamos la ley de lobby porque llevaba menos de un año, entonces dijimos en una sección, esta ley hay que observarla, pero proponemos esperar 2 años más para tener por lo menos 3 años y en ese momento evaluarla y mejorarla. La ley chilena tenía desde el comienzo
algunas particularidades que no eran las habituales en otros países y por lo tanto, habiendo transcurrido 10 años y teniendo situaciones como la que estamos discutiendo estos días y también otras que han habido antes, puede ser un muy buen momento evaluarla, ver en las cosas donde ha funcionado bien y donde esto abre una oportunidad para que funcione mejor en el futuro. Mira, te quiero invitar a que veamos la nota que se llevó adelante aquí en CNN sobre esta materia y conversamos precisamente utilizándolo como estímulo juntos después de la nota. Vamos a lo más importante del día, por lo menos en noticia política. Y se junta con la acción de AFP en una reunión clandestina. ¿Usted se ha planteado la posibilidad de renunciar a la comisión o va a seguir en el cargo? Bienvenido que todos los parlamentarios de todos los colores políticos dialoguen con quienes piensan distinto. Acalorado ambiente tuvo el inicio de la comisión de trabajo. Cuestionamientos que apuntaron al presidente de la instancia, el diputado socialista Juan Santana, quien admitió haberse reunido con representantes de la asociación de AFP en la casa del lobista Pablo Salaquet. Encuentro que, al igual como ocurrió con 6 ministros de Estado, no fue registrado. Considero que fue un error político no haberlo hecho, le quité el valor a la reunión en sí misma y además considero que no hubo un tráfico de influencias toda vez que, dado que comenzó la votación de la reforma previsional la semana pasada, precisamente nuestra votación fue en contra de la industria. Difícilmente podría haber un tráfico de influencias. Por esa reunión le pidieron renunciar a la presidencia, sin embargo desestimó esta decisión. Claro que Santana no fue el único parlamentario en el encuentro con las AFP. Los presidentes de la ADC, Alberto Undurraga, y de RN, Rodrigo Galilea, también estuvieron en la casa de Salaquet, algo que sorprendió a más de un diputado. Porque no hay nada más sano que transparentar con quién tú te juntas. ¿Con qué se juntó él? Y tampoco lo... Sí, exactamente, sí lo hizo en los mismos términos que yo lo he señalado también. Reunión que ninguno de los 3 parlamentarios se registró y donde, entre otras cosas, se habrían expuesto posiciones, confrontado ideas y contestado preguntas, todo en materia previsional. Un encuentro similar al que asistió el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Yo me reuní en la casa de Pablo Salaquet, fui a dar una charla. La pregunta que yo tenía que responder en esa charla era: ¿cuál es la postura de la UDI frente a la reforma de las pensiones? ¿Cuáles son las propuestas de la UDI en materia de pensiones? No la declaré porque yo no era sujeto de lobby en ese momento, porque fui a dar una charla. Unos dieron charlas, otros fueron de oyentes. El punto es que la lista de los asistentes a la casa del lobista se incrementa día a día. La presidenta del PS, Paulina Bodanovich, estuvo conversando del proceso constitucional, al igual que el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga. Porque acabamos de hacer una reunión con el presidente y no me parece que un punto de prensa que era para eso termine saliendo solamente en la imagen. Siempre los temas de contingencia se abordan. Si quieren los cito a las 8 de la mañana del Partido Socialista y hablamos sobre este tema. Yo no me reuní para acciones legislativas y encuentro que es normal, como cuando voy a una junta de vecinos o voy a una universidad, el hablar de política. Y es la clase política la que se encuentra dando explicaciones por estos días. Una polémica que comenzó cuando se conoció que 6 ministros fueron a la casa de Salaquet, cuestión que no quedó registrada en ningún caso. Yo creo que es un proceso de aprendizaje que no solo es para el gobierno. Yo creo que también, ojo, acá hay un tema que creo que también es relevante y que creo que es bueno transparentarlo. La ley no distingue, para este efecto de estas reuniones, uno es el Ejecutivo y otros sujetos pasivos también son los parlamentarios. Es decir, lo que se establezca como criterio de este caso es un criterio extensivo, ¿no? Aprendizajes a los que también apuntan algunos de los secretarios de Estado, entre ellos la ministra del Trabajo, quien reconoció que en la casa de Salaquet estuvo con Ricardo Meves, presidente de la CPC, Oscar Asbun, presidente de Sofofa y ejecutivo del grupo Luxic, Andrés Tibeli y Andrés Bulnes de la Rainvial, Jaime Munita y Juan Carlos Chomalí de AFP Capital y Andrés Merino de AFP Provida. Creo que siempre las cosas se pueden hacer de manera distinta, sobre todo viendo toda la polémica que se ha armado con posterioridad. Vamos a registrar de aquí en adelante cualquier reunión, aunque sea, entre comillas, como este caso, una reunión informal, genérica, en que se habló respecto a la importancia de la cooperación público-privada para sacar adelante el país. Defensas que no dejaron contentos a todos. Por lo mismo, diputados del Partido Republicano llegaron hasta la Contraloría para denunciar estas reuniones y para que el organismo inicie un proceso.
para que por favor se pronuncie de una vez por todas y tome todas las medidas administrativas que correspondan. Además, anunciaron que llevarían a la Comisión de Ética, tanto de la Cámara como del Senado, a todos los parlamentarios que han admitido participar de las reuniones, por lo que habrá que esperar las resoluciones que se tomen tanto en el Congreso como por parte de la Contraloría. Bueno, acuérdate tú, Eduardo, de que durante mucho tiempo uno de los conceptos políticos que más circulaba era el concepto de la cocina. Y esto implicaba de alguna manera que se juntaban personas al calor de un vino y una buena tortilla y se definían determinadas materias políticas que posteriormente eran proyectos de ley o eran actividades. Cuando se crea la ley de lobby, se crea y se aprecia como algo súper importante, súper bueno, porque entre otras cosas se transparentan cosas que necesitaban transparentarse. Bueno, ustedes en el espacio público han seguido toda esta situación y te quiero preguntar cómo han visto esta ley chilena desde que partió hasta este último episodio. A ver, Chile tiene particularidades que no tienen otros países, como decía recién. Una de ellas es que quienes tienen la obligación de hacer el registro en Chile son los sujetos pasivos, ministros, parlamentarios, como escuchábamos recién. En otros países ese registro lo llevan los lobistas, que tiene un elemento de mayor lógica porque hay menos lobistas que autoridades, hay muchísimas autoridades, incluimos todos los municipios, etcétera. En cambio, la empresa dedicada al lobby, las personas dedicadas al lobby suelen ser mucho menos. Entonces, esa es una primera diferencia en que, habiendo transcurrido 10 años, a mí me encantaría tener una buena evaluación de cómo ha funcionado nuestra ley de lobby. Tenemos una ley de lobby en que cada institución define el registro que ella lleva con las actividades correspondientes, el Congreso con las actividades del Congreso, el Ejecutivo con la ayuda de Contraloría, etcétera, y esto va a una plataforma común. Pero no es lo habitual, sería interesante primero evaluar cómo ha funcionado. Quizás innovamos y funcionó bien, no voy a decir que no, pero requiere una evaluación detallada, ojalá de alguien especializado e independiente como punto de partida, y que es un tema que no se ha hecho porque no hemos tenido una situación como álgida como la de hoy día. Hoy día mirando la situación, porque sabía que venía a conversar contigo, me encontré con que tú puedes acceder a las situaciones que son propias de la ley de lobby y están todas ahí puestas. Quiénes son nombres y apellidos, las personas, cuál es su condición. En algunos casos figura como lobista, en otros casos figura como de interés particular o interés principal. Pero aparecen ahí cuál es el organismo con el cual conferenció, y todo eso es lo que quedó registrado. Y lo bueno que tiene eso es que tú puedes ver efectivamente que existieron ese tipo de reuniones. Los resultados pueden ser favorables o pueden haber sido, frustrados, pero lo que sí tú sabes es que se puso en una reunión privada entre alguien que es pagado para influir en una autoridad, se puso públicamente aquello para que no quede ningún tipo de situación dando vuelta, como que aquí hay algo encubierto que genera beneficios para unos y nadie sabe. Y ese es uno de los principales objetivos de la legislación de lobby, que es evitar la captura de las autoridades por parte de intereses particulares, ¿no es cierto? Y eso se logra en parte, esa es la idea, al conocer todas estas reuniones, de modo que posteriormente, si la autoridad toma decisiones que uno no entiende muy bien, uno tiene esa información para informar y evaluar eventualmente que puede haber un tema de captura. Ese es un objetivo. Un segundo objetivo de una ley de lobby también, yo creo, es una forma de manejar el lobby, porque el lobby va a haber en todas las sociedades, la gente quiere influir en la autoridad y quiere llegar a la autoridad, es tener una cancha lo más pareja posible, dar la oportunidad a todos los grupos interesados en llegar a la autoridad, en llegar a esta y poder expresarse. Entonces uno se pregunta, con lo que parece haber sido el caso original que dio origen a lo que estamos discutiendo ahora, que fue una cena en la casa de Salaquet en que habían empresarios del sector de los salmones reunidos con ministros del área.
no era problemático que esa reunión fuera en el ministerio y fuera registrada con la ley de lobby. De hecho, lo más probable es que ni siquiera habría sido noticia. Habría estado en la web, habría estado disponible donde tú miraste, claro, pero tampoco habría sido noticia, digamos. Es perfectamente natural que las autoridades se reúnan en un sector que está en problemas, que quieren recabar información que ellos tienen, van a tener que filtrar la información y decidir cuánto de esto es realmente objetivo y cuánto es interesado, que es uno de los problemas siempre con la autoridad cuando tiene al frente a un grupo de interés, pero esa pueden tener información sumamente valiosa como punto de partida y seguramente van a querer complementar con reunirse con otros actores relevantes en el sector de los salmones. Entonces, hay un aprendizaje acá que es que muchas de estas reuniones perfectamente se pueden registrar por ley de lobby y encargarse de invitar a otros también, aún en el tema mucho más sensible de la ley de pensiones, en que parece haber reuniones entre sujetos de lobby, entre autoridades con AFPs, digamos. Bueno, si también se reúnen después con otros grupos interesados en el tema, que puede ser desde el grupo no más AFP hasta un montón de otros grupos, digamos, la autoridad puede reunirse con estos grupos y tantear y ver cosas y hablar de eso, digamos, no es algo particularmente grave, es parte de lo que es la actividad normal de una autoridad en la medida que quede registrado y en la medida en que quede una percepción pública que se está reuniendo con distintos y diversos grupos interesados en un tema. Déjame contarte una anécdota. Yo estaba estudiando en Estados Unidos en los 70, finales de los 70, cuando de repente veo en el diario de la universidad, veo un aviso que dice para todos los que estén interesados en la situación del lobby que el gobierno de Chile hizo en el Congreso de Estados Unidos, pueden reclamar esto en la oficina del Congreso, está todo el texto. ¿Qué es esta cuestión? Lo pedí y me llegan 2 cartapacios así, que tenían que ver con la creación, esto en la época de la dictadura, que es la creación de un Consejo Chileno Estadounidense, ¿te acuerdas tú? Sí. Y que consistía en un grupo de chilenos que invitaba a parlamentarios, los hacía viajar a Chile, les daba todo lo que... Y todo esto para intentar posteriormente hablarles de una situación que probablemente se veía mejor que lo que habitualmente se veía en la televisión. No había ningún problema con eso. En Estados Unidos se puede hacer. Solo que tienes que informar de todas las cosas que te dijeron o las cosas que hiciste, las reuniones que tuviste, cuándo y cómo, y esa no se hizo ninguna. Y entonces las pidieron que tenías que hacerlo con efecto retroactivo. Y lo que se entregaba a quien estuviera interesado eran justamente todas las indicaciones de cuáles fueron las reuniones y qué sentido tenían y qué orientación tenían, porque así funciona en los países donde una ley de lobby opera, funciona así. Tú tienes que dejar puesto si es que tu interés tiene que ver con influenciar una autoridad. Lo de Estados Unidos enfatiza muchísimo la transparencia y regula bien poco, más allá que está prohibido pagar soborno y cosas así, pero es muy centrado en transparencia solamente. Otro ejemplo que en su momento era el estándar ideal, según muchos expertos, es Canadá, que combina eso con también información sobre los lobistas y también información financiera. Cuánto se gastó en lobby por parte de distintos grupos, que también es un dato interesante. Puede ser de mucho interés saber, por ejemplo, cuánto gasta un grupo gremial u otro grupo en lobby, etcétera, y en qué tipo de actividades está gastando. Entonces, las filosofías de cómo enfrentar esto varían mucho de un país a otro y muchas veces también tienen que ver con cómo se financia la política. En países en que el financiamiento de la política tiene una importante componente privada, existen buenos motivos para regular el lobby en forma mucho más estricta que en países en que la principal fuente de financiamiento es pública. En Europa, por ejemplo, han habido menos leyes de lobby, pero en parte es por el financiamiento de la política es principalmente público, digamos, y las empresas, con excepciones siempre, pero en general no están financiando la política en Europa y por lo tanto eso también cambia un poco esa dinámica. Eduardo, para que la gente que nos está viendo lo pueda entender, a ver, y quizás porque
lo complicó un poco la explicación del gobierno cuando dice, mire, las cosas que estábamos conversando no estaban asociadas a situaciones de lobby, por lo tanto no consideramos que hubiese que dejarla registrada. Lo que cuando no tienes grabaciones o no tienes cosas, queda a básicamente pedirle a la ciudadanía que haga un acto de fe. Pero, ¿cuáles son los casos típicos en que una situación de lobby puede operar y cuándo se debe dar a la luz estas reuniones? Acá hay dos formas de responder, ¿no es cierto? Por una parte, ¿qué dice la ley en Chile en este momento? Y cuando convoca la autoridad, hay situaciones en las cuales no aplica la ley de lobby. Yo y mucha gente que trabaja el tema recomendaríamos cambiar esa parte de la ley, digamos. Es decir, independiente de quién convoca, lo importante son los temas tratados, digamos, y quiénes los trataron, etcétera. Y básicamente cambiaría esa excepción que existe en la ley de lobby, que sea una de las excepciones. Ese es un primer tema. De los casos que se ha visto, y que obviamente nos estamos informando en base a lo que va diciendo distinta gente, no es información oficial y esto es especulativo, hay algunos casos en los cuales efectivamente quizás no aplicaba, digamos. Hay unos casos que vi en algún medio que no estaba en el reportaje de ustedes, pero que era básicamente unas reuniones en la casa de Salaquet, como la gran mayoría parece, en las cuales llegaban cientistas políticos y hablaban un análisis de lo que está pasando en Chile en este momento, digamos, y había empresarios presentes y muchas veces ni siquiera la autoridad. Eso lo más probable es que no califique para la ley de lobby en ninguna parte. Por otra parte, uno pensaría que lo prudente cuando se reúnen 2 o 3 ministros con los representantes de un sector productivo para hablar de los problemas de ese sector, o uno supone y parece razonable que ese va a ser el tema en esa reunión, que lo prudente en ese tipo de situaciones es que casi independiente del tema que oficialmente se trate, que se registre por ley de lobby. Y en esos dos extremos hay un continuo en el cual uno va a tener situaciones en las cuales hay un área gris, como en cualquiera de estas legislaciones, y habrá que ir viéndolo caso a caso. Pero acá hay algunos casos en los cuales yo creo que la elección deberá ser, y me da la impresión lo que sea algunos parlamentarios en la nota de ustedes, que a futuro muchos de esos parlamentarios y autoridades van a cambiar el criterio y van a ser mucho más conservadores en registrar y punto. Y eso deberá ser, simplemente. Miremoslo ahora, si tú quieres, a pesar de que puede parecer de perogrullo, pero me gustaría escucharlo formalmente desde una expertiza en términos de la política, que es, a ver, ¿cuál es el beneficio de no registrar? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Que básicamente para ciertos actores que participan en estas reuniones hay un costo político con su sector que se puede indignar, por el cual participaron y se reunieron con ciertos grupos con los cuales han sido muy críticos en el pasado, ¿no es cierto? Ese es uno de los beneficios de no registrar. El segundo que se menciona muchas veces es que si se va a negociar algún acuerdo, digamos, entonces puede ser bueno como tener el acuerdo listo y no tener que rendir cuenta en cada paso para llegar a ese acuerdo. Esa es una posibilidad también, digamos. Pero yo creo que en la mayoría de estos casos fue más bien no haberlo pensado lo suficiente, no haber tenido conciencia de que esto es algo que uno siempre debe nomás poner, y de que si va a una reunión de este tipo donde un lobista, digamos, pedir la lista de antemano quiénes van a estar y registrarlo. Yo creo que también va a haber una lección de un tema en que son seres humanos, no están todo el tiempo alerta, digamos, y a futuro van a actuar en forma mucho más conservadora, digamos. Pero ahí hay un par de ejemplos, por lo menos, en que alguno al menos tiene un motivo. El mundo cambió, digamos, lo que antes era, que llamamos la cocina, hoy en día va a tener grado de transparencia mucho mayores de lo que tenía antes. Bueno, ese punto es interesante, Eduardo, porque alguien podría estar escuchándonos y podría preguntarse, oye, pero si esto se ha hecho siempre se guardan secretos y siempre se ponen de acuerdo, oye, esta cosa no lo hablamos con nadie, ninguna cuestión. Está bien, eso puede seguir pasando en un montón de cosas y quizás no hay ninguna forma, salvo que un tercero delate esto o los pillen. Pero el hecho es que cuando se crea la ley de lobby, esto se plantea como una inversión pública en honestidad política y sobre todo en transparencia, en decir, oye, ¿qué de malo hay en decir una determinada cosa que fui recibido por tal persona que quería aclarar un par de cosas o quería pedir un par de cosas? Ok, déjalo puesto por ahí, abiertamente, por escrito, no tienes que entrar en los detalles, pero déjalo ahí,
para que se sepa que de pronto hay ciertas cosas que forman parte de los mecanismos de persuasión que necesitan ser explicitados, porque si es que aparece el resultado sin que se conozca y después se sabe que hubo reuniones para eso, la cosa, como estamos viendo hoy día, adquiere un talante pero mucho peor. Hay dos grandes teorías de por qué hay lobby en la literatura. Una, la que lo ve como algo positivo, es que la autoridad quiere informarse con información que tiene el sector y que no es pública. La historia típica que existe en el mundo de la regulación, ¿no es cierto?, es que los que realmente conocen es el sector y tienen todos los conflictos de interés del mundo, y los que realmente son independientes no tienen ni idea. Es un poco una exageración, pero hay un tema en el cual si yo voy a regular un sector productivo y regulo mal, puedo dejar la crema, y por lo tanto necesito la información de ellos, necesito que la den. Después tengo que tener la capacidad técnica para filtrar esa información, para verificarla, para asegurarme de que no hay errores. Pero esa es una visión positiva del lobby, que dice, ¿sabe qué más? La autoridad para tomar decisiones necesita buena información, y a veces esa información sola tienen los grupos afectados. La otra dice que es una forma de obtener rentas, que los lobistas lo que hacen es obtener rentas porque estas empresas obtienen mayores utilidades, y parte de eso va al lobista y a las empresas también. Está un dato que está en el Economist, que no es exactamente una revista de izquierda, aunque una revista muy seria, que decía que la empresa típica en Estados Unidos tomó el periodo 2000 a 2011, su valor accionario no subió para nada, en cambio las 50 que más gastaron en lobby como fracción de su valor de mercado, ¿no es cierto?, subieron al doble, al triple, así que claramente era muy rentable. No demuestra causalidad, porque seguramente a esta empresa les convenía gastar en lobby porque igual estaban creciendo, pero sí muestra que el lobby probablemente tiene un rendimiento financiero importante para quienes gastan en eso. Entonces están estas dos visiones y probablemente las dos tienen parte de la verdad, digamos. Está el tema que lo que uno quiere con la legislación del lobby es evitar la captura, y también dar una cancha pareja para que todos los grupos interesados en un tema, en una legislación, en una autoridad, puedan llegar a su autoridad con sus puntos de vista, y esa autoridad, después de haberse reunido con todos ellos, tomar sus decisiones y explicarlas a la opinión pública. Y eso no es complicado, digamos. La autoridad no tiene por qué explicar exactamente el detalle de cada cosa que se dijo o no se dijo, simplemente decir, me reuní con los representantes a favor, en contra, a mitad camino, este tercer tema, etcétera, y la decisión que propongo acá es la siguiente, y empieza un régimen, un trámite legislativo, ya está una ley en el Congreso, etcétera, que es lo que sucede, digamos. No es algo tan yo me acuerdo, por ejemplo, en Estados Unidos, viendo el tema del lobby a raíz de lo que te conté que había sido publicado, después me interesó seguir un poco, me sorprendió que probablemente uno de los lobbies más potentes que había, lobby legal, porque allá una cosa que quizás aquí no ocurre, pero allá los lobbies tienen oficinas en el Congreso. Sí, claro. Tienen hay una avenida en Washington que son todos lobistas, la calle K, digamos. Tienen oficinas en el Congreso, tienen oficinas inmediatamente afuera, hacen explícito y abierto todo esto. Hay dos lobbies que siempre han sido caracterizados como de los más importantes. La Asociación Nacional del Rifle, que es la que pregona y trata de incidir en la mantención del derecho a portar armas y a comprar armas. Y en países, Israel tiene uno de los lobbies más potentes en Estados Unidos históricamente, también los tienen otros. Bueno, cuando no hay comunicación sobre lo que se hace, inmediatamente, y yo creo que el gobierno va a recibir ese pencazo, inmediatamente se empieza a pensar en que habiendo ley y habiendo la oportunidad y transparentar esta situación, el único beneficio para no hacerlo es que aparentemente no iba a sonar muy bien esta situación, o los acuerdos que pudieron haber llegado no eran transparentables. Y eso me parece a mí muy arriesgoso para un gobierno. Yo no creo que haya sido para nada lo que estaba pasando, fue más bien no haberlo pensado lo suficiente, digamos, y por lo tanto
claramente un gobierno que está sin mayoría en el Congreso tiene que negociar con la oposición, digamos, con la oposición, no con la empresa. Con la misma lógica se vería. Y por lo tanto va a tener que ceder y ojalá también partamos este 2024 con acuerdos entre gobierno y oposición, porque sigue habiendo un gran número de temas pendientes en los cuales hay espacio para avanzar, hay cuestiones en las cuales podrían ponerse acuerdos cediendo cada uno un poco. Pero sabiéndose todo eso, Eduardo, con más razón, transparentar que hay contacto no debiera causarle mal a nadie. Estoy de acuerdo. ¿No es cierto? Sí. Es complicada esta cosa de que porque el ser humano, en comunicación hay un concepto ahí, que el ser humano tiende a llenar los huecos, los vacíos de información con su propia creencia o con su propia... Y siempre son probablemente más injustos o más exagerados de lo que puede ser la verdad. Y cuando tú, pudiendo tener una herramienta para declarar que tuviste un contacto sobre esta cosa, no la usaste y te la pillan, normalmente la gente tiende a decir, mira, la razón por la que no lo dijeron es porque parece que aquí pudo haber habido algo más que solamente contacto. O te empiezan a inventar alguna cosa más grande o piensan... Y sin embargo, para eso se creó la ley del lobby, para que se pudiera canalizar el contacto entre los funcionarios del gobierno y los interesados, los grupos interesados, de una manera transparente, o por lo menos medianamente transparente. Dado que están involucrados tanto el gobierno como de oposición, hemos visto parlamentarios varios en lo que tú decías, digamos, quizás sí hay un piso para perfeccionar esta ley de lobby, tener una agenda ambiciosa en este tema y volver a los temas pendientes. El desprestigio de la política tiene que ver con este tipo de cuestiones, claramente esto no contribuye, pero también tiene que ver con temas que están pendientes, en los cuales no se avanza y en los cuales la percepción de la gente es que se podría avanzar, en que la gente quiere que le resuelvan sus problemas y tenemos discusiones bien duras, ideológicas, que no necesariamente es lo que entusiasma ni motiva a las personas. Agreguémosle a eso que venimos haciendo de 2 procesos constitucionales en los cuales la ciudadanía, dos plebiscitos que la ciudadanía dijo, ¿sabe qué más? Esto no es lo que no me convence para nada, digamos. Yo creo que una forma de avanzar es haciéndose cargo de los temas pendientes y en este caso también de mejorar nuestra ley de lobby para que funcione mejor en el futuro, para que no tenga vacíos o posibles interpretaciones al respecto y también para, como tú dices, darnos cuenta que es parte de la política, que la autoridad recibe distintos puntos de vista, se reúne con ellos y después se juzgará por lo que propone y por lo que finalmente se aprueba, en un mundo en el cual va a haber que ceder mucho por todos los lados, de modo que nadie puede partir con su política ideal porque sabe que eso no va a terminar siendo aprobado. Eduardo Engel, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Gracias a ti, Fernando, ha sido un gusto. Hacemos una pausa porque acuérdense que ya vimos la nota principal junto con Eduardo Engel y después volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor.